Hola, hola, bienvenida y bienvenido a un episodio más de Tu Dosis de Psicología. El día de hoy te traigo este episodio que espero que en algún punto te ayude a seguir avanzando, a construir la persona que quieres ser o te ayude a seguir avanzando a vivir la vida que quieres vivir. Elegí este episodio porque de repente el tema de buscar constantemente la aprobación de los demás suele traer más problemas que beneficios, en el sentido de que nos solemos dejar a un lado constantemente, dejar de escuchar nuestras necesidades, dejar de poner límites y poco a poco esto nos va llevando a estar en lugares en donde no queremos estar. Incluso a veces decisiones bastante importantes en nuestra vida que se van como dirigiendo desde este lado, ¿no? Cuando le damos muchísimo peso al qué van a pensar los demás o a buscar esta aprobación de las personas que tenemos alrededor, se vuelve bastante doloroso en algún punto. También hay ciertos comentarios dentro de la sociedad como, no sé, estas lecciones de vida, ¿no? Entre comillas, de personas que de repente veo en redes sociales, o sea, me salen este tipo de videos como deja de querer agradarle a los demás, tienes que ser tú misma o tienes que ser tú mismo. Y ok, cuando lo escuchamos nos da bastante sentido o podría dar bastante sentido, pero también creo que hay que entender que esto es algo aprendido. No es algo que ocurrió espontáneamente de la nada y ahora estamos atrapadas o atrapados en estas preocupaciones de qué va a pensar X persona o qué van a pensar X personas si yo tomo esta decisión, si digo que no, si me elijo a mí. Y tampoco quiero irme hacia el otro lado o bueno, reforzar como esta idea de que buscar la aprobación es algo completamente negativo y no lo deberías de hacer. Buscar la aprobación en sí es algo bastante funcional, sobre todo porque somos humanos y humanas viviendo en sociedad. De repente, pues sí tenemos que hacer ciertas cosas que favorezcan a los demás y favorezcan que sigamos en una sociedad con respeto, en una sociedad lo que podríamos llamar sana. Me gustaría recalcar mucho esta idea de que la búsqueda de aprobación no es un defecto que tienes, ¿no? Porque de repente están estos comentarios como, híjole, es que hasta lo relacionan como, ay, es que no tienes amor propio, no tienes autoestima, o no te quieres, porque no estás siendo tú, porque haces todo lo que quieren los demás. Y esto no es un defecto de personalidad, sino que es algo que aprendiste a lo largo de tu vida. Y a ver, no todas las personas lo aprenden de esta forma, porque el aprendizaje en realidad es algo muy único, se da en cada historia, en cada persona, porque vivimos completamente cosas diferentes. Pero, no sé, voy a hablar de algunos ejemplos que quizá de repente nos hagan un poquito de sentido. Cuando hablamos de que son conductas aprendidas, quiere decir que en algún punto de nuestra vida, no sé, imaginemos, en tu infancia o en tu adolescencia, en el momento en el que tú complacías a los demás, por ejemplo, a tus papás, recibías aprobación. Y el recibir aprobación es algo que nos hace sentir bien, ¿no? Por lo general. Entonces, ¿qué pasa? Vamos aprendiendo que, ok, yo tengo que complacer a mis papás para recibir esto que me gusta. O por ejemplo, cuando actuabas como una buena persona, ¿no? Entre comillas, a todo les dices que sí, estás ahí para todas las personas todo el tiempo. Recibes cariño o recibes estos comentarios de wow, de admiración, ¿no? Como de wow, qué buena persona eres increíble. Y entonces, ¿qué pasa? Recibimos algo que nos gusta, que nos hace sentir bien. O tal vez en algún momento, cuando ponías un límite, ahí venía, ¡pum!, el castigo, ¿no? Era como mal visto, te decían que eras mala persona, que eso no se hacía, no contestes, soy tu mamá, ¿no? Etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Recibo como alguna especie de rechazo y entonces, ¿qué aprendo? Que si dejo de poner límites, no voy a obtener esto que no me gusta, no lo voy a experimentar y por el contrario, la cosa va a ir con las personas a nuestro alrededor, pues van a ir bien, ¿no? Puedo evitar el conflicto, entonces, pues bueno.
dejo de poner límites. Yo quiero que escuches este podcast intentando eliminar o dejar a un lado las palabras si está bien o está mal lo que haces, ¿no? Como de este lado de juicio, sino que me gustaría que observaras tus propias acciones en el ¿me está funcionando o no? ¿Me acerca a la vida que quiero y a la persona que quiero ser o me está alejando? No lo veas como si está bien o mal. Ahora, ¿qué pasa cuando ya estamos o tenemos como muy aprendida esta idea de que nos tenemos que dejar a un lado casi casi para complacer a los demás y si complacemos a los demás, recibo todo eso que me gusta experimentar o evito todo eso que no quisiera experimentar? El rechazo, el juicio, el enojo de los demás, la decepción, etcétera. Cuando llevamos esto a un lado en donde se instala una idea de que tengo que agradar a los demás para ser feliz o si le agrado a los demás quiere decir que soy una persona valiosa, es ahí cuando empieza un poco el conflicto. Estas creencias o estas reglas verbales que se van instalando en nuestra mente, lo que va haciendo es que van dirigiendo tu vida. O sea, estos pensamientos, este tipo de creencias, son las que empiezan a controlar tus decisiones. Y a veces decisiones bastante importantes, como qué rumbo profesional quieres llevar o qué tipo de relaciones sentimentales quieres tener, qué tipo de amistades o con qué tipo de personas te quieres rodear. Y es ahí cuando nos podríamos empezar a cuestionar un par de cosas. ¿Realmente tengo que caerle bien a todos? O sea, a ver, ponte a pensar, ¿qué pasaría? Imagina si quieres tu peor escenario. ¿Qué pasaría si no le caes bien a todos, a todo el mundo, a todas las personas que conoces? ¿Se acabaría tu mundo? ¿O podrías seguir construyendo, buscando a otras personas que estén más alineadas con respetar tus decisiones, respetar tus límites, respetar tus necesidades? Realmente es lo peor que te puede pasar, que no le caigas bien a todas las personas o a ciertas personas como muy específicas. Otra idea que de repente se instala mucho cuando tenemos este tipo de conductas es que no debería decepcionar a nadie o no debería estar incomodando a nadie. Vamos a cuestionar esto. ¿Realmente puedes hacerlo? O sea, es realista no decepcionar nunca jamás a nadie de alrededor tuyo por alguna decisión, algún comentario que hagas. Y ahora, si hay personas que se molestan contigo de repente, ¿quiere decir que eres una persona menos valiosa? O sea, ¿realmente eso está disminuyendo tu valor? O simplemente es una situación en la que los demás no están de acuerdo, pero nada que ver con tu valor. Si quieres empezar a cambiar esto, algo que sí o sí se tiene que enfrentar o empezar a convivir con es la incomodidad. Si quieres dejar de tomar decisiones basadas en lo que los demás van a pensar o en que los demás lo aprueben, justo buscando esta aprobación, si quieres dejar de hacer esto, lo que va a pasar es que te vas a tener que incomodar, sí o sí. Como que de repente tenemos muy romantizada esta idea de que trabajar en uno mismo o en una misma y fortalecer ciertas cosas, no sé, vamos a ponerle como autoestima, ¿no? Que ahí está, que todo el mundo te está diciendo, tienes que tener más autoestima, tienes que trabajar tu autoestima. Órale, va. Si lo empiezas a hacer, no quiere decir que el camino va a ser color de rosa, muy fácil, que vas a estar subiendo una cima en la que vas a llegar a una meta, al punto más alto de tu ser. No, la realidad es que todo el camino lleva bastante incomodidad, porque le vas a estar haciendo frente a todas esas situaciones que por lo general estabas evitando o estás evitando en el presente. Y al dejar de evitar, o incluso por decisión propia, por más loco que parezca, que digas, híjole, pues prefiero sentir esta ansiedad que me va a generar el ponerle un límite a mi mamá porque me tiene hasta acá, lo voy a hacer. O sea, por más loco que te parezca híjole, es que yo no quiero sentir esa ansiedad, ¿no? O sea, ¿qué persona
en su sano juicio va a querer sentir ansiedad? Nadie. Pero el tema aquí es que sentir ese grado de ansiedad y aprender a tolerar esas incomodidades es lo que te va a acercar a construir la vida que quieres. Si quieres ser una persona que pone más límites en su entorno, quizá te vas a tener que incomodar. Ojo, no quiere decir que ya, a partir de mañana voy a estarme incomodando lo más posible todo el tiempo. No, porque esto también puede ser contraproducente. Tenemos que elegir ciertas incomodidades que vayan de menos a más. Siempre de menos a más. Te voy a poner un ejemplo. Eres una persona que, imaginemos, ¿no? Que le dices que sí a todo. A todo para complacer a los demás, pero en realidad es algo que te gustaría, o hay cosas, situaciones que te gustaría decir que no. Y estás ahí diciendo, ¿para qué le dije que sí? ¿Para qué le dije que sí le ayudaba a la mudanza cuando tengo 1000 cosas que hacer pendientes del trabajo, etcétera? Entonces aquí el punto es, vamos a empezar de menos a más a incomodarnos. Aquí podrías, en lugar de decir sí de forma como muy automática, hacer una pausa para responder quizá de una forma un poquito más neutra. No nos necesitamos meter entonces al otro extremo y ya a nadie le va a decir que sí. No, pero sí podemos empezar a darnos un ratito para cuestionar si realmente es algo posible para nosotras y nosotros en este momento decir, órale, va, te ayudo con tu mudanza, ¿no? Entonces la respuesta, en lugar de decir que sí, podría ser, dame chance de pensarlo. Todavía no sé, tengo un poco de trabajo pendiente, pero te voy avisando en estos días. O empezar a atreverte a dar esas opiniones distintas en una conversación. Esto no sabes cómo me pesaba a mí, porque por mi historia de aprendizaje, justo yo tenía como muy instalada esta idea de que no sé, o sea, tenía que tener la misma opinión que la mayoría de las personas o del grupo con el que estaba, porque así, pues bueno, yo iba a encajar, ¿no? Y entonces era recibir esta aprobación y los comentarios como, jaja, sí, qué chistoso estás, etcétera. Pero a lo largo de mi vida y con las experiencias que empecé a vivir, sobre todo cuando empecé a dar consulta, había ciertos temas que ya no me checaban, ¿no? Como estos comentarios pasivo-agresivos que yo antes hacía demasiado porque dentro de mi entorno familiar esto era muy reforzado. Por ejemplo, hace unos meses que una de mis primas estaba embarazada, hizo un comentario como de, es que no sé qué persona me dijo, que me veo muy gorda, pero todos empezaron a reír en la mesa. Y entonces yo ahí fue como, yo ya no estoy de este lado de la familia. A mí ya no me importa si recibo como su aprobación y yo decir, sí, jaja, no. Entonces yo ahí como que metí mi comentario que iba muy distinto a lo que toda mi familia piensa, ¿no? Entonces sí fue como, a ver, estás embarazada y no se habla de cuerpos ajenos. Y entonces ahí, ¡pum! Silencio, se pararon las risas y todos fue como viéndome como este bicho raro que, ¿no? Pero de esta forma yo también me fui incomodando en ese sentido y decir, no, paremos esto, paremos esta dinámica, está bien tóxico estar aquí en cenas, reuniones familiares y que nos estén tirando este tipo de comentarios. Porque te repito, dentro de mi contexto, o sea, en mi familia esto era muy festejado. Y si tú dabas el comentario como, ay, no sé, como más pasadito de lanza, eras como la más chistosa, ¿no? Y era como, como las risas y todo, como que todos estos son reforzadores. Entonces, desde este punto, quizá te ayude a empezar a ir en contra de la corriente, ¿no? Por así decirlo, y empezar poco a poco a dar tus opiniones, aunque no sean opiniones que compartan todas las personas que están alrededor tuyo. Algo que también te va a ayudar a quizá incomodarte de una forma mucho más leve sería empezar a poner pequeños límites. Pequeños límites pueden ser silencios, ¿no? Como de,
no voy a seguir esta conversación, tomarte tu espacio, tomar cierta distancia de ciertas personas y también pedir o empezar a externar tus necesidades, quizá con tu pareja, en tu familia, con tus amigas, con tus amigos, ¿no? Decirle a una amiga, oye, hoy necesito que por favor me escuches, ¿no? No sabes la cantidad de personas que he tenido en mi consulta que no se atreven a hablar de sus necesidades o a pedir justo lo que necesitan a sus amigas o amigos por miedo a molestar. Y es como, es que no los quiero molestar. Todos, he escuchado mucho este comentario de, todos estamos pasando por cosas difíciles y por qué yo les voy a decir, escúchame, ¿no? Y es como, ok, desde ahí también empieza a abrirte un poco más y a externar un poco más tus necesidades. Ahora, si ya decidiste incomodarte y empezar a hacer de a poquito estos cambios, algo que es importante notar es lo siguiente. El rechazo no ocurre tan seguido como lo imaginas, al menos no en la mayoría de los casos. De repente en nuestra mente está como que mucho esta idea de no, o sea, se van a enojar, me van a rechazar, no sé, como que respuestas bastante extremistas. Y no todas las personas reaccionan así. También el hecho de tener este pensamiento, pues nos deja cuestionarnos mucho en qué ambiente crecimos, ¿no? ¿Por qué estoy pensando de una forma tan extremista? Pero ni el rechazo pasa tan seguido como crees, ni la incomodidad es tan insoportable como crees. Puedes realmente tolerar esos momentos de incomodidad, esas pequeñas o pequeños niveles de ansiedad que genera el hacer las cosas diferente a como las has estado haciendo hoy. Y bueno, para cerrar este episodio me gustaría justo volver a recalcar esta idea de que buscar la aprobación no es algo malo en sí, o sea, no es algo que tienes que cambiar inmediatamente, porque buscar la aprobación es algo muy humano. Todas las personas queremos ser aceptadas. El problema más bien empieza cuando esta idea de tener que agradar siempre a los demás empieza a tomar decisiones por ti. O sea que esta idea es la que toma el control de tus decisiones, sobre todo decisiones muy importantes en tu vida, porque de repente nos vemos viviendo una vida que no es la que queríamos vivir, que es la que quería vivir alguien más y no yo. Espero que este episodio te haya ayudado en algún sentido. Yo te veo en el siguiente episodio. Si te queda alguna duda, si te gustaría escuchar un tema como muy específico, déjamelo aquí en los comentarios. Muchas gracias si estás viendo esto en YouTube y también muchas gracias si estás escuchando esto en Spotify. Nos vemos en el siguiente.